Los metros cuadrados son una medida de área utilizada para cuantificar el espacio de dos dimensiones. Se refiere a la cantidad de superficie contenida en un espacio determinado, en unidades cuadradas. Por ejemplo, si tienes un cuadrado cuyos lados miden 1 metro de cada lado cada uno, su área sería de 1 metro cuadrado. Esta medida se utiliza comúnmente para describir la extensión de terrenos, la superficie de una habitación o edificio y cualquier otro espacio. En el contexto de la construcción, los metros cuadrados son una variable importantísima que influye en el costo final de un proyecto. Esto se debe a que la mayoría de los materiales de construcción y los costos asociados, como mano de obra, instalaciones, etc., están directamente relacionados con la cantidad de espacio a construir. Por ejemplo, en muchos de los casos, desde el propio diseño, hay muchos arquitectos que cobran por metro cuadrado de diseño, y las instalaciones también se cobran por metro cuadrado, y prácticamente todo en la construcción se cobra en base a el metraje que tiene el proyecto. La cantidad de materiales necesarios para construir una estructura, como ladrillos, cementos, vigas, etc., aumenta proporcionalmente con la superficie. Cuanto mayor sea la superficie a construir, más materiales van a ser requeridos, lo que contribuye al aumento de los costos. Otro punto importante es mano de obra. En general, más espacio para construir significa que se necesitará más mano de obra, más tiempo y tardará más en llevarse a cabo todas las tareas de construcción, como excavación, encofrado, instalaciones, acabados, etc. También afecta los costos. Otro tema importante es el tema de instalaciones y servicios, porque la plomería necesita de una longitud mayor para conectarse, también más cablería, etcétera, etcétera. Otro tema que se queda de lado, pero que es muy importante, son los permisos y regulaciones, que también el tema de los impuestos va a variar en función al tamaño de la vivienda. Y ni hablar de los acabados y los detalles que aumentan a medida que aumenta el tamaño. En fin, en este video vamos a ver muchos puntos que se derivan de los metros cuadrados y que debemos entender perfectamente el por qué nuestra vivienda o nuestro proyecto se disparan los costos. Este es el principal factor que determina los costos, el tema del tamaño. Evidentemente, si quieres una vivienda con más habitaciones, con más tamaño, que la habitación sea más grande, todo sea más grande, pues evidentemente la palabra grande es sinónimo de más presupuesto en todo lo que tiene que ver con la construcción. Vamos a verlo más a detalle, a profundidad. El mundo de la construcción es un campo fascinante y complejo, donde convergen numerosos factores que influyen en el diseño, la planificación y la ejecución de edificaciones. Uno de los elementos clave que afecta directamente en el proceso de construcción es la relación entre los metros cuadrados de un proyecto y su costo. Aquí vamos a analizar en profundidad el desempeño de los diversos aspectos que la competen, y analizando cómo los cambios en los metros cuadrados pueden influir en los costos de la construcción. Los metros cuadrados son tan influyentes en la construcción que influyen desde el propio momento del nacimiento del proyecto, dígase en la planificación, hasta en las etapas, todas las etapas del proceso. Para comprender plenamente esta relación es crucial tener en cuenta los siguientes fundamentos. Es decir, ¿qué determina el costo de la construcción? El costo de la construcción de un proyecto se compone de varios elementos interrelacionados, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y maquinarias, gastos indirectos y en ciertos casos la complejidad del diseño. En los puntos anteriores ya hablamos de la mano de obra, así que vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de los equipos y maquinarias necesarios para cada caso. Es decir, es obvio que mientras más grande sea la vivienda, más materiales se va a llevar y por ende más dinero se va a llevar. Entonces, en cuanto a los equipos y maquinarias, lo que se refiere es que no es lo mismo construir una vivienda de 50 metros cuadrados cuya cantidad de habitaciones sea una simplemente y todo lo demás abierto, a construir un hotel que tenga cientos de ese tipo de viviendas, como quien dice, dentro del edificio. O sea, un edificio que contenga 100 habitaciones no es lo mismo que una de una sola habitación. Esto es algo lógico, pero que la mayoría de la gente no entiende el por qué se disparan los costos de una vivienda, por ejemplo. Porque dicen, ok, yo quiero una vivienda de 3 habitaciones. Casi siempre la quieren de 3, pero no entienden que cada habitación por lo menos va a necesitar de unos 9-10 metros cuadrados, asumiendo la medida mínima para una habitación cómoda. Entonces, ese metraje de 10 metros por cada habitación, que casi siempre la principal es mucho más grande, por lo que suele rondar entre 15 a 25 metros cuadrados, incluso más, solamente una sola habitación, sin contar los baños y demás, pues es evidente que mientras más habitaciones tengas, mientras más niveles tengas, también la cantidad de niveles va a influir. Pero volviendo al tema de la maquinaria, es que si es una vivienda enorme cuyas dimensiones, las luces, es decir, las distancias entre una columna y otra requieren de unas vigas mucho más aperaltadas, que tengan que tener un acero mucho más fuerte, pues es directamente proporcional al espacio y al metraje que se está solicitando, ¿verdad? Entonces requieren estructuras mucho más grandes que requieren a su vez una maquinaria especial para cada caso. Puede que se necesiten grúas para mover las vigas en caso de que sean vigas metálicas y demás. Entonces, otro punto importante es el tema de la cantidad de niveles que se vaya a hacer. No es lo mismo construir una vivienda de un nivel que construir una de 5, 6 o hasta 10 niveles. Casi siempre lo que se hace con la cantidad de niveles es aumentar el metraje de la vivienda. Si podemos resolver en un solo piso todo lo que necesitamos, es siempre más recomendado eso que tener muchos niveles, porque la gente tiene la falsa percepción de que una vivienda de varios niveles es más económica que una vivienda de un solo nivel. Esto es un mito realmente. Todo va a depender del tamaño de la vivienda, ¿verdad? Lo que dicta realmente el precio final es el metraje, no tanto la cantidad de niveles. No es tanto así. Hay sus excepciones, evidentemente, pero aquí estamos hablando de manera generalizada. Entonces, una vivienda de 2 niveles suele duplicar el metraje que en principio se necesitaría para una vivienda de un nivel, porque en la actualidad mucha gente le gusta el tema de la doble altura. Una doble altura no es más que una sustracción en el segundo piso, como un balcón interno que yo puedo ver desde el segundo piso, puedo ver al primer piso. Pero ¿qué sucede? Que para yo generar el segundo piso necesito el espacio para las 3 habitaciones o 5 o 6, las que se necesiten, y además tener el espacio extra para que se pueda ver
la doble altura, ¿verdad? Entonces, es como pensar que el espacio de la sala en el primer piso no va a utilizarse en el segundo. Entonces, tengo que tener el espacio de la sala más todo el espacio del metraje que voy a necesitar para las habitaciones arriba, porque las habitaciones no pueden estar volando, algún apoyo han de tener. Toda esa complejidad pues aumenta los costos. Si yo quiero poner habitaciones en vuelo en el segundo piso, también afecta los costos. Si yo aumento el metraje de un balcón, también aumenta los costos, porque vas a tener que reforzar la estructura de todos esos vuelos. Y al final el responsable es el espacio. El espacio es el rey en cuando hablamos de presupuestos. Así que en conclusión, si quieres una vivienda económica, la clave está en hacer algo pequeño. Sin duda alguna, si tú quieres hacer algo económico, el truco está en principio en hacer algo pequeño. Y luego está el tema de los acabados, que lo veremos en otro video más amplio. Tema de los acabados. Pero en general, el metraje o el tamaño del proyecto o de la vivienda es lo que va a dictar el precio final de tu obra. Actualmente puedes calcular el presupuesto aproximado de tu proyecto en base al tamaño que tenga la obra. Por ejemplo, si vas a diseñar una vivienda, tienes que pedirle al arquitecto o arquitecta que te proporcione la información de cuántos metros cuadrados tiene tu proyecto desde un principio, o incluso decirle que no pase de tal metraje, porque eso es lo que va a definir el precio final. Actualmente en el país el precio por metro cuadrado de la construcción en general puede variar en algunos casos, pero ronda los $1,000 para un acabado medio. Si es un acabado económico puede bajar un poco el precio por metro, pero a grandes rasgos ese es el precio promedio, $1,000. Es decir, que si tengo una vivienda de 100 metros cuadrados, el precio va a ser de $100,000. ¿Por qué? Porque por cada metro tenemos $1,000. Como son 100, tenemos 100,000. Entender esto es vital para la construcción. Por eso te invito a entrar en la tendencia de las viviendas pequeñas, en Tiny House. Hay muchas tipologías de esto. Nosotros actualmente tenemos proyectos de Tiny House en contenedores que te pueden interesar. Tenemos varios videos aquí que puedes ver. En estos proyectos se reducen mucho los costos por el tema del espacio. Así que nada, te invitamos a ser parte de esta nueva tendencia de aprovechamiento máximo del espacio. Siempre hay opciones de cómo optimizar el espacio. Si quieres un video específico de que te hable de cómo optimizar el espacio de un diseño sin afectar tu calidad de vida o sin sacrificar los espacios que necesitas, pues déjamelo en los comentarios para que podamos ampliarlo un poco más. Así que nada, gracias por ver este video y hasta la próxima.